y la familia de Aarón estaba asumiendo durante aquellos días la responsabilidad de servir como sacerdotes en el Mishkan, en el tabernáculo. Es importante para entender el mensaje de Parashat Shmini considerar algunas cosas. Regla número 1, no hay nada en la Parashat, y especial en hebreo, no hay un solo detalle que no tenga significado. El octavo está relacionado con algunas cosas. Por ejemplo, el Brit Milá es en el octavo. Está relacionado con otras cosas, como por ejemplo el octavo milenio, o sea, el octavo de estas semanas en las que nosotros estamos viviendo, mileniales, que hoy estamos en el 6.6 más o menos, 6.7 milenio, por estar en el 5.700, ya 6 y tanto milenio, es decir que un poco más y vamos a estar en el séptimo. El séptimo milenio son 1000 años en el que reinará el Mesías en la tierra y nosotros reinaremos con él, ¿no? Y se cumplirá lo que Hashem le prometió a David Amelech, el rey David, y que no faltaría. Y aparentemente falta, pero Hashem lo va a poner a Yeshua para reinar en el séptimo milenio. Y el octavo, el Shemini, es el estado eterno, donde habrá cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, todas estas cosas. Algunos quieren estas cosas antes del reino mesiánico. Y desde luego el octavo también es el día de quien se sumerge, por ejemplo, la que sale de su periodo de nidá, es en el octavo que se siente libre y apta. También la curación de un leproso, que en cierto sentido toda la humanidad pecó, la lepra es un tipo de pecado. El octavo es cuando él se considera del todo libre para vivir en la ciudad y en la comunidad. Es decir, será la conclusión, el cierre final, el broche de oro del plan de redención, cuando nosotros entremos en el estado eterno, ¿no? El Shemini. Entonces, para la ordenación del sacerdocio en Israel, tomaron 7 días, y en el octavo, el día culminante, el día más importante, ahora ellos van a comenzar a oficiar de una manera sola. Ya Moshe ya no va a estar ahí dentro haciendo con ellos. Ellos asumen en el octavo, en el principal día, caen muertos 2 de los 4 hijos de Aarón, y Aarón no tuvo ni siquiera libertad de lamentar la muerte de sus hijos. Ten cuidado. Había 2 maneras de lamentar la muerte de alguien que alguien quisiera, de una persona, un padre lamentar la muerte de un hijo lamentar la muerte del padre, un marido la de la esposa la de un marido, es rasgar su vestido. Interesante que la halajá dice hasta cuánto tiene que rasgar, 3 o 4 o 5 centímetros mínimo, para que sea una rasgada kosher. Bueno, dejemos eso a un lado, nosotros no dependemos exactamente de eso, pero el rasgar el vestido, cuanto sea,
y sentarse en el piso. Por eso hasta hoy, a diferencia de los funerales de otras nacionalidades, cuando muere alguien en una otra nacionalidad que no es el pueblo de Israel, ellos en presencia del muerto hacen su, digamos, funeral. Ya en caso de Israel, ¿no? Sepulta el muerto, después viene 7 días, digamos así, que no se llama de funeral, un Shiva. Entonces, es que viene el tiempo de la lamentación. Y ellos se sientan, el pueblo de Israel, de humillación, de lamentación, se sienta en el piso, rompe su vestido y comen comidas especiales que tiene que ver con la reflexión y con la experiencia triste que han pasado. Bueno, pero Aarón fue prohibido de lamentar como de costumbre. La forma como Moisés reclama de Aarón, le prohíbe lamentar, es una forma bastante exigente. Como decir así, ten cuidado de no lamentar, porque cuando uno lamenta, uno tiene la tendencia de echarle la culpa. Ya, ay, si no hubiera pasado eso, si no hubiera eso no hubiera pasado esto. Y como fue Hashem que fulminó a los dos, entonces podría ser que Aarón le culpara a Hashem de esto y Moshe fue usado para decirle que no lo haga, no tiene derecho a lamentar. Yo preferiría que no públicamente. Pero yo estaba tratando de explicar que nada está por casualidad. Nada está por casualidad. Ni siquiera los nombres de las personas están por casualidad. ¿No? Nadav y Avihu. Nadav, un hombre nadif, un hombre generoso, un hombre bueno. ¿No? Avihu, mi padre es él, o él es mi padre. O sea que los hombres estos tenían todo para prestarle un buen servicio a Hashem. Sin embargo, se dejaron llevar de la emoción e hicieron algo que Hashem no había demandado de ellos. Hashem no los había dicho, hágame esto. No, ellos lo hicieron por quizá era el 8º día, había mucha emoción, y ellos movidos de esa emoción, y yo quise decir aquí al principio, las emociones nos engañan, nos hace hacer hasta ridículos, ¿no? Y pensamos que esto funciona. Esto no funciona así cuando hacemos cosas que Hashem no ha pedido de nosotros. Y peor si hacemos algo que Él nos ha prohibido, ¿no? Es muy común la gente dejarse llevar de las emociones. Sin embargo, las emociones son importantes cuando ellas están acorde con la voluntad establecida por Hashem. Es decir, que si ellos en su gozo, en su alegría, en su euforía hubiesen hecho tal como Hashem le hubiera mandado, no hubiera pasado nada. Y qué bueno que hagamos con alegría. Parashat Shemini también nos trata de decir que ellos no podían tomar vino. Hay quienes han interpretado han aportado interpretación de esta parashat de que ellos tal vez hubieran tomado vino antes. ¿Por qué no se podía tomar vino antes de ofrecer sacrificios? Porque la alegría, hay una bendición en el libro de los Salmos, de parte de David, del salmista David, que dice, bendito seas tú, Señor Dios nuestro,
que no nos ha dejado de faltar el pan que sustenta el alma, el aceite que da brillo al rostro y el vino que alegra el corazón. Entonces estaba permitido alegrar en ese entonces el corazón con el vino. Pero Hashem no quería que la alegría del ofrecimiento de los sacrificios estuviera basado o fundamentado en la bebida del vino. O sea, la alegría no podía ser artificial, no podía ser producto de haber tomado vino. Eso ya se había advertido. Puede ser que los que han interpretado esto, ya que tiene relación, es parte del contenido de la parashá, puede ser que ellos hayan tomado, no sé, pero sé que a Hashem no le agradó la forma como ellos ofrecieron el sacrificio. Hablamos aquí, venimos hablando acerca de los sacrificios, y Parashat, el estudio del libro de Shemot termina con la construcción del Mishkan. Y nosotros hemos aprendido que el propósito de la construcción del Mishkan era traernos, entre otros, el mensaje de que cada uno de nosotros tenemos que aportar para atraer la presencia de Hashem al Mishkan. No exactamente solamente a aquel Mishkan, sino a ese Mishkan, a ese tabernáculo, ¿no? Y que los sacrificios que son parte del oficio del sacerdote, ¿no? Son, como dice la misma palabra, raíz de los verbos que tienen que ver con el acercamiento, acercarse o acercar, lekarev o leitkarev, que es acercar. Por eso dice korban. Y el oficio del sacerdote era lekarev, acercar el pecador a Hashem a través de un korban, instrumento de acercamiento. El sacrificio es un instrumento de acercamiento. ¿Y quién oficia el sacrificio? Es el Cohen. Y estos hombres santos de Hashem, oficiando como sacerdotes, y para entender mejor, nosotros somos un reino de sacerdotes. Y en el lenguaje de los apóstoles, somos nación santa, sacerdocio real. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Es decir, que los apóstoles entendieron perfectamente que toda la nación, todos los redimidos, constituimos un reino de sacerdotes. Y a buena hora, para recordar que como no tenemos Beit HaMikdash, es decir, el templo, el santuario en el monte Sión, no tenemos el Beit HaMikdash. Entonces, Israel no tiene lugar para que los Kohanim, los sacerdotes, oficien en el templo. Entonces, nosotros somos los sacerdotes. El tiempo de la diáspora, es decir, habiendo cerrado la posibilidad, terminado la posibilidad de que los que interceden por Israel, porque la familia de Aarón eran sacerdotes a favor del pueblo de Israel. Es decir, ellos fueron puestos para acercar las familias de Israel a Hashem. Cuando ellos pecaban, ellos iban a ofrecer sacrificio. Pero todo el pueblo de Israel fue puesto para acercar las naciones a Hashem. De hecho, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote en Israel? No tenemos simplemente porque el sumo sacerdote de turno ahora es uno que está donde acabó de decir Otavio, ¿no? En el Mishkan original, en el santuario celestial.
presentando nuestras causas, tratando de interceder por nosotros, igual que los sacerdotes abajo intercedían por el pueblo. Él está intercediendo por nosotros en el Mishkan celestial. Entonces, los únicos sacerdotes de turno ahora soy yo y usted. Somos nosotros. Y la única cosa que nosotros podemos hacer como sacerdote no es interceder simplemente por Israel, interceder por todo el mundo. Para esto fuimos puestos como luz a las naciones, es decir, como instrumento de bendición para los demás. Y no debemos subestimar la influencia que cada uno de nosotros puede proporcionar a este mundo, ¿no? Y pensar que solamente si yo ando de talit por las calles, que yo voy a servir de luz para ellos. No, el solo hecho de haber pueblo de Israel en esta ciudad o en la ciudad donde tú estás, el solo hecho de haber un justo allí ya es suficiente para emanar una luz para los demás, apuntando que el Dios de este es el Dios al quien debemos servir, ¿no? La instrucción que ellos recibieron es la instrucción que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces esto, desde luego, implica también en que nosotros vivamos la Torá. Pero todo esto nos viene esta semana con las leyes dietéticas. Es decir que cuando Hashem nos habla de 2, 3 cosas, como por ejemplo, nos habla de la necesidad de no hacer a la ligera, del peligro de hacer a la ligera las cosas que Hashem nos ha mandado, y hacer por nuestras emociones, y hacer sin la responsabilidad que implica. Y junto a esta advertencia nos dice lo que podemos y lo que no podemos comer. No significa exactamente que Hashem saltó de un tema para otro. Es que una cosa tiene que ver con la otra. Están relacionados, hay una conexión ahí que hay que encontrarla. Antes de tratar de hablar de esta conexión, déjame ver si conecto los cables aquí para dejar claro unas verdades más acerca de los sacrificios. Y es que Nadav y Aviud tenía todo para que las cosas funcionaran. Yo y usted tenemos todo para que podamos hacer bien el servicio de Hashem. Podemos hacerlo bien. Y murieron. Lamentablemente murieron. Algunas personas han muerto por no hacer las cosas como debiera hacer. No quiero dejar aquí un mensaje asustador de ninguna manera, ni causar terror y miedo de que yo no quiero servir a Hashem porque esto va a ser difícil, ¿sabes? Puedo caerme muerto. Pero para dar a entender perfectamente eso, yo quiero que tenga una idea correcta de lo que es muerto dentro de la enseñanza general de la Escritura. Por ejemplo, Hashem le dice a Adán y Javá, nuestros padres, porque el día que comieres de este fruto, les prohíbe comer. Les pone allá
todo tipo de árboles. Nosotros solo conocemos 4 porque 4 fueron los que nos han detallado, pero sabemos que había de todo, toda especie, de toda semilla, ¿no? Pero sabemos perfectamente que había un árbol de la vida, un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y había también higueras, porque ellos tomaron hojas de higueras después. Seguramente habían otras, ¿no? Estas cosas no están escritas por casualidad, porque Moisés no se olvidó de las demás, sino que Hashem quería que la de la higuera estuviera ahí mencionada, a pesar de que había de todas. Y no quiero hablar de esa higuera ahora, para no alargarme, pero el día que comieres de este morirá. Y nadie fue tentado a comer de los higos, ni fue tentado a comer del árbol de la vida, fueron tentados a comer de lo que estaba prohibido. Y se lo comieron. Y Adán vivió más de 900 años. Lo más probable es que su mujer también haya vivido cientos de años. Pero la Escritura nos dice que Adán vivió más de 900 años. Es decir, no murió. Nosotros aquí consagramos nuestra vida a Hashem y tratamos de hacer las cosas bien y no podemos vivir más de 120 años. Pero Adán, a pesar de la advertencia divina, vivió más de 900 años. Entonces parece ser que la muerte a la que se les advirtió que podía pasar en caso de la desobediencia no era exactamente una muerte física, sino otro tipo de muerte. Otra cosa es que en tiempos de Yeshua y aún los 70 años después, o sea, los 35 años después de la asunción de Yeshua, por el año 70, cuando el general Tito atacó Jerusalén y destruyó el templo, y Roma destruyó el templo, el Beit HaMikdash, dicen que el sacerdocio se había corrompido tanto en ese tiempo que el Talmud que fue escrito, que era Torah oral y pasó a ser escrita desde el finales del primer siglo en adelante, nombra algunas informaciones respecto al estado del sacerdocio en aquellos años, la política para ser sacerdote y evidencia de que Hashem no estaba recibiendo los sacrificios. Y sin embargo no se habla de muerte de sacerdotes. O sea, no siguieron muriendo como murió Nadab y Abiud. Otro ejemplo interesante es que Ananías y Zafira se comprometen delante de la comunidad de hacer tal cosa y la hacen, pero no la hacen exactamente como la habían prometido y se murieron. Y no tenemos noticia de que siguieron muriendo la gente que prometen hacer las cosas y no la hacen como la prometieron. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Lo más probable es que usted y yo alguna vez ya hayamos prometido hacer algo y no lo hicimos tal y como hemos prometido. Y estamos aquí vivos para contar la historia. Entonces, si la Torah nos fue dada como instrucción, nosotros tenemos que tratar de entender cuál es la instrucción que Hashem nos quiere proporcionar con la muerte de estos dos. Y si nos vamos más adelante, la Haftará de esta semana habla de Uza, que cuando el arca viene de regreso a Jerusalén, pasa por un sitio donde se sacude, el terreno no era tan como las vías hoy día, y parecía ser que el arca se iba a caer. No creo que el arca se iba a caer, porque era como decir que la presencia de Hashem se iba a caer. Pero él creyó que él tenía autoridad para socorrerla, y echó la mano, y cayó muerto también. Le dejó
al pobre rey David, aterrorizado. ¿Cómo podré yo traer a mí el arca del Señor? La presencia, la Shekinah del Señor. ¿Cómo puedo yo traer? Entonces esta pregunta todos nosotros debemos hacer también para tomar el cuidado de no hacer las cosas a la ligera, las cosas del Eterno. Si aquello me parece más cerca, si aquello que Hashem mandó hacer a alguien, otro que no fue delegado para hacer aquello, lo quiere hacer, está pasando delante del Eterno. Me parece ser esto. Entonces, nosotros llegamos a una conclusión de que cuando Hashem pide algo así, nosotros debemos hacerlo como Él nos ha pedido. De otra manera, hacer de otra manera, acarrea. Parece que este es el mensaje que nos está tratando de mandar. Acarrea muerte. No necesariamente inmediata. La lesión fue inmediata para que yo tenga temor y aprenda. Pero dígame si es cierto o no es cierto que casi cada uno de nosotros, si no todos, casi todos, hemos visto personas muy animadas sentar a nuestro lado en estos años que hemos vuelto a la Torá. Y estas personas no están con nosotros. Ellas están lejos de servir a Hashem. Están completamente fuera de la comunidad. ¿Y a qué se debe esto? Cuando Yeshua le da la oportunidad a un joven de seguirle y ser uno de sus discípulos, podía haber sido el que pudiera reemplazar a Yehudá. Tuvieron que echarle mano a Matías y por suerte, pero si Yeshua tuviera 13, seguramente quedarían los 12 y aquel muchacho. Y sería uno de los apóstoles más jóvenes. Pero él dijo, deja que yo vaya a sepultar a mis padres. Lo primero que piensa la mente occidental es, seguramente el padre de él estaba agonizante, estaba entre la vida y la muerte. No necesariamente. Eso quiere decir que el padre a lo mejor tenía 70, 80, 90 años y podía vivir 1 año, 2, 3 todavía, y esperar sepultar a mi padre podría representar unos 5 años, 10 años, 3 años. ¿Y cuántos años duró el ministerio terrenal de Yeshua? 3 y medio, entonces no da para esperar todo esto. Entonces Yeshua sale con una cosa nueva. Deja que los muertos sepulte a sus propios muertos. ¿Y de quién estaba hablando Yeshua? ¿De los gentiles? No. ¿De los finados? No. Estaba hablando de muertos que tienen capacidad de llevar otro muerto al cementerio. Gente muerta, aun que estén vivas, que estuvieran vivas. Entonces me parece ser, desde la perspectiva que yo veo para Parashat Shemini, me parece ser que Hashem nos está tratando de enviar un mensaje, una instrucción, de no hacer las cosas para Él a la ligera, ni dejar que las emociones nos controlen, sino que nosotros seamos los que controlen las emociones. No debemos excluirlas. Hasta porque en aquel tiempo estaba permitido embriagarse con vino para alegrar, según el salmo que yo mencioné al principio. El vino que alegra el corazón. El vino para alegrar el corazón tiene que ser de 3, 4 copas para adelante. Tiene que ser ya cuando uno pues comienza a hacer discursos, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Comenzar a decir cosas y externar cosas que están, bueno, mejor no entremos en esos detalles, pero me parece que Hashem está queriendo decirnos que no es con una alegría producto del vino,
Los apóstoles aportaron un poco más sobre eso y dicen, no os embriaguéis con vino, en ninguna manera está prohibido tomar vino, imaginen. Él simplemente estaba diciendo, no os embriaguéis con vino. O sea, vuestra alegría no sea artificial. Tomen vino. Hay unos que para embriagarse con vino necesitan una botella entera. Otros con una copita de este tamaño se puede sentirse mareado. Pues bien, yo no sé cuántas copas te puedes tomar, pero no está prohibido tomar, está prohibido embriagarse de él, ¿no? Hay algunas personas que dicen, nosotros somos de los que no, está prohibido tomar vino. Yo encontré ese tipo de personas que me dijeron eso allá en Guatemala, donde estuve. Sí, también en nuestra congregación es prohibido tomar vino. ¿Sí? Debieran haberle prohibido a Yeshua también a transformar agua en mejor vino, ¿no? Porque lo hizo, y si lo hizo es porque podía, ¿no? La prohibición es embriagarse con vino, sino sed llenos del Ruach. Parece ser que el caso del ejercicio del sacerdote, la alegría tenía que ser espiritual, tenía que ser rujaní, tenía que ser del Ruach y no la del vino. También hay quienes han interpretado diciendo que ellos habrían tomado vino. Pueda que sí, pueda que no aseguran, pero Hashem nos está diciendo que, número uno, es como Él dijo, no invente otra manera. Y más cuando nosotros tratamos de, ayer me pasó algo interesante, porque siempre de costumbre yo trato de hablar de una porción del Brit Hadashah que tiene conexión con la Parashá. Siempre hago eso. Entonces me dieron la bienvenida para hablar de esto. Entonces, pues yo no estaba pensando en hablar de esto ayer justamente. Y tuve que justificarme, porque tenía razón la persona que habló. Pero la cosa era que quise comentar algo sobre la Haftarah. Pero nosotros somos de los que amamos el texto del Brit Hadashah, llámelo como quieran llamar, el Nuevo Testamento. No creo que sea el mejor nombre para el texto pero esto no cambia los valores. Es el comentario y es un midrash de la Torah, es una enseñanza fundamentada en la Torah que nos dejaron los líderes, desde luego a comenzar de Yeshua, de la comunidad de redimidos judía mesiánica, o sea, los creyentes mesiánicos, judíos creyentes en Yeshua. Y ellos comentaron todo lo que ellos hablaron fundamentados en el conocimiento que tenían de la Torá. Inclusive ellos dijeron, toda escritura es inspirada por Elohim. Ellos se estaban refiriendo a todo lo que popularmente le llaman el Antiguo Testamento, en portugués el Viejo Testamento. Es despectivo, pero él estaba refiriéndose a esto, ¿no? Al Tanaj. Y querer entender lo que ellos han escrito sin el previo conocimiento de la Torá da opción, margen a especulación y más a confusión que a comprensión. Pero los apóstoles pues aportaron mucho entendimiento de esto. Ellos, desde Rav Shaul, un rabino, vea, el apóstol abortivo, el que vino fuera de tiempo, pues él dice cómo debe ser el orden dentro del servicio. Y nosotros, como un reino de sacerdotes, debiéramos tomar en cuenta cada una de las recomendaciones de él. Entonces, hasta el manejo de los dones espirituales, la usanza del don, la presencia de los dones espirituales están reglamentados en la escritura apostólica.
de cómo debe ser manejado eso dentro de la comunidad durante una reunión, al punto de Rab Shaul decir así: yo prefiero hablar unas pocas palabras en la lengua que todos entienden, que miles de palabras en lenguas que la gente no entiende, cuando él se está dirigiendo a las personas. No sé cómo sería en su oración personal. Al respecto de su oración privada, él testificó públicamente diciendo: doy gracias a Hashem, porque hablo más lenguas que todos ustedes. Parece que él era un hablador de lengua. Pero él fue también el autor de las reglas, de la usanza de todo eso. Entonces, volviendo a Parashat Shemini, la impresión que debe causarnos es que Hashem nos quiere decir que lo que él pidió, lo que él reglamentó, lo que él enseñó a través de Moshe a aquella familia, a aquellos jóvenes sacerdotes, era lo que él esperaba que ellos hicieran. La expresión ofrecieron fuego extraño a Hashem se ha interpretado no exactamente con echar mano del fuego que había en el altar, en vez de echar mano del fuego que había en el altar y poner en los incensarios, que ellos echaron fuego mano de fuego extraño. Yo también estoy de acuerdo con la mayoría de los intérpretes que no fue eso lo que sucedió en definitiva. Porque ¿dónde allí en el santuario iba a encontrar un fuego que no fuera el del altar? ¿No? A menos que salieran de allí y salir de allí con las vestiduras sacerdotales y buscar fuego. ¿Dónde? Fuego extraño no es para interpretar literalmente que fueron a buscar un fuego que no era el que Hashem había encendido sobre el altar. No, un fuego afuera. Fuego extraño es un sacrificio que Hashem no ha pedido. Esto es fuego extraño. Entonces, ya que cada sacrificio fue establecido para acercar, ya sea el pecador o ya sea uno que está tratando de ofrecer gratitudes a Hashem, que está andando correctamente y que está siendo bendecido y que está queriendo acercarse más todavía a Hashem, porque había sacrificios por el pecado y sacrificios de gratitud, shulamim, de paz. No necesitaba pecar para ir a llevar un sacrificio. Si no pecó también puedes llevar un sacrificio. Hay un sacrificio para el que no había pecado en aquella semana, en aquel día, en aquel momento. Entonces, de todas formas, los sacrificios fueron puestos para acercar el hombre a Dios. Y si él está cerca, para ponerlo más cerca todavía. Pero un fuego extraño, un sacrificio que Hashem no ha pedido, no cumple el propósito, no acerca. No sé si hablo bien claro. No acercará a nadie. Entonces no cumple con el propósito, la meta de Hashem. Es decir, que un desorden, un manipuleo de emociones no acerca a nadie a Hashem, es un fuego extraño. Y yo no estoy hablando solo sobre los humos en las plataformas, el juego de luces, la música rap y ni todos estos ritmos mundanos. No estoy hablando de esto, que también ya es parte del servicio, entre comillas, ¿no? Que no sé si se podrá llamar servicio, de sacrificio. Son fuegos extraños. Y lo único que acarrea es muerte. Y usted ve que los que están ofreciendo ese fuego extraño carecen de vida espiritual. Carecen de vida espiritual. Entonces, como a veces se me iba a salir una palabra ahora que ustedes más probable se me iban a escandalizar, ¿no?
iba a decir, y lo voy a decir de propósito, como pastor de una comunidad, que de hecho un rabino es esto, ¿no? Uno tiene que velar por estas cosas para que no ofrezcamos a Hashem un fuego extraño. Ofrezcamos lo que Hashem nos ha pedido, ¿no? En los términos que Él ha pedido. No permitamos que vivamos y nos acostumbremos con que si no hay la manipulación no nos alegramos. Tenemos que ser celosos por las cosas de Hashem, porque bajo las emociones varias religiones están haciendo cosas interesantes y que inclusive proporciona a la gente el deseo de dar, ¿no? Yo ya vi cosas que bajo las emociones la gente da cosas que hasta da vergüenza decir. Pero los artistas son profesionales para manipular las emociones de su público. Y ellos aplauden. Solo falta matarse y idolatrar sus artistas, y son capaces de gastar fortunas para hacer lo que no harían si no estuvieran bajo aquellas emociones, si sus emociones no hubieran sido manipuladas. Hashem quiere que en todo uso de razón, cada uno de nosotros, lleno no de vino, sino del Ruach HaKodesh, ofrezcamos nuestro sacrificio y serán efectivos y acercarán a la gente a Hashem. A nosotros mismos nos acercaremos a Él. Bueno, creo que tiene que haber muchísimo más que decir en esta parshat, pero dejo para que cada uno de nosotros pensemos en esto. Ahora, lo que yo dije que tiene que estar conectado. No puede estar desconectado la dieta, aquella comida que Hashem nos permite y la que nos prohíbe, que en esta parashá viene bien claro para nosotros y ya fue mencionado aquí. Me lleva a Hechos 10, en el que Simón Kefas, Pedro, hospedado en casa de su tocayo, digamos así, Pedro, en la ciudad de Yafo, al lado de la ciudad de Tel Aviv, él tiene una visión mientras ayuna. Y por 3 veces del cielo se le dice, mata y come. En el mismo capítulo más adelante, enseguida él responde, tú sabes que nunca esto ha entrado en mi boca. Es decir, que Pedro tenía una dieta kosher y la tuvo durante los 3 años y medio que anduvo con Yeshua. Por si alguien quisiera defender la tesis de que Yeshua vino y abolió todo esto, ¿no? Porque une aquello que Yeshua dice, lo que contamina el hombre no es lo que entra. Él estaba hablando de las palabras que las personas hablen, que entra por acá, ¿no? Eso, lo que contamina el hombre, que entra por acá. No estaba hablando de lo que contamina lo que entra por acá, ¿no? Sino de lo que sale por acá. Estaba hablando de palabras. Bueno, y de audición. Pero une esto con la visión de Pedro, de que él escucha, no diga inmundo lo que yo he santificado. Pues entonces podemos comer todas aquellas especies que aparecieron en el lienzo grande de su visión. Es lo primero que interpreta la gente y nadie allá afuera. Los más sinceros, los que yo he encontrado más sinceros, con excepción de un solo grupo religioso del cristianismo muy especial, que en parte celebran el Shabbat
y menosprecian todo lo demás de las festividades y del plan de redención contenido en las festividades. Pero la mayoría, el 99% de los creyentes en Yeshua, como un Mesías medio greco-romano, no despojado de su judaidad, la mayoría come lo que les da el antojo. Casi me sale la gana, ¿no? Lo que se les pasa por delante, porque entiende que lo que Dios ha santificado podemos comer. No digamos inmundo. Esto es inmundo. No. Dios, lo que Dios ha santificado nos llama inmundo. Entonces come de todo. Lo que Hashem estaba reclamando en cuanto al servicio del sacerdocio era santidad, era seriedad, era apartamiento, era respeto a lo que Hashem había determinado. Y ahora, en cuanto a la comida, Hashem está pidiendo lo mismo. Él dice, estas cosas ustedes no comerán. Seréis santos, porque yo soy santo. Los sacrificios también eran sacrificados, los animales allí como alimento para Hashem. Y Hashem solo se podía ofrecer sacrificios de animales puros, ¿no? Sin embargo, en la visión en esto que nosotros, con la santidad que se requiere de nosotros, tampoco podemos valernos de alimentos impuros. Pero Pedro, más adelante, exclamó diciendo, ahora sé, ahora entendí, ahora entiendo la visión. Es que Hashem no hace acepción de personas. De hecho, el pueblo de Israel tenía un concepto bien difícil, duro de entender, duro de admitir, que los gentiles eran como animales. Y ahora él vio uno de los gentiles, Pedro, temeroso de Hashem, recibiendo visita de ángeles, haciendo bondades, adorando un Dios invisible. Entonces Hashem lo había santificado. Y no hay que decir inmundo a estos que Hashem ha santificado, ¿no? Y de paso, valga la oportunidad, que en el judaísmo se cree también en un grupo de gentiles que los llaman justos de la nación, de las naciones. O sea que hay gente justa entre las naciones, que aunque sanguíneamente no descenden de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos aman a un Dios invisible, no se prestan para adorar cosas hechas y quieren obedecer a ese Dios, aunque no pertenezcan a una comunidad como la comunidad del pueblo de Israel, o una comunidad local como una sinagoga, o una comunidad como la nuestra, pero ellos temen a Hashem. Entonces, no llame impuro a lo que yo he santificado. Y entró en la casa de ellos, lo cual para los judíos mesiánicos como Pedro estaba prohibido. Vean, como a nosotros nos faltan algunas cosas también, ¿no? Es decir que, según este pasaje, nosotros solo debiéramos entrar en la casa de un impío cuando Hashem nos diga vaya y entre. Porque él ya fue antes y ya hizo cambios, como el caso de Cornelio. Por eso entró Pedro. ¿Y por qué no entraban? Porque nos es prohibido por causa de las abominaciones que había ahí dentro. Pero en el momento que Hashem dice que él debe entrar, entonces es diferente, porque Hashem ya llegó primero y ya hizo cambios, ¿no? Pero a pretexto de estas palabras de Yeshua mal interpretadas, sin ayuda de la Torah, y la visión de Pedro mal interpretada, la gente ha decidido que un creyente en Yeshua o en Jesús puede comer de todo. Y viven como vive cualquier pagano, que come cualquier cosa, siendo gente
que supuestamente abandonó el paganismo, o que debiera haberlo abandonado. Pero se nota que no lo abandonó del todo cuando come lo que es. Entonces Hashem dice así, después que nos prohíbe comer algunas comidas, algunas carnes, y nos dice cuáles son las que podemos comer, dice, porque yo soy santo y vosotros me seréis santos. Es decir, la santidad no es resultado de andar con una Biblia debajo del brazo. La santidad no es, la evidencia de la santidad no es solo venir y congregar y tener una comunidad donde congregar. La santidad implica en lo que nosotros introducimos en ese tabernáculo. Es decir, si yo estoy esforzándome para atraer cada vez más la Shejinah a ese, aportando, ¿se me entiende? No estoy hablando de dinero ahora. Aportando, orando, buscando, tratando de obedecer, estudiando, conociendo la instrucción del Eterno, para atraer la Shejinah a ese tabernáculo. Si yo estoy haciendo esto, hay cosas que se me prohíben introducirlo en él. La santidad implica en eso también, ¿no? A la casa del Señor conviene la santidad, dice la Escritura, ¿no? Santidad conviene a mi casa. Es decir, si esto es casa para Hashem, tendrá que ser santo. En Hanukkah nosotros celebramos lo que la palabra Hanukkah quiere decir, inaugurar, inauguración. Entonces, Hanukkah Bait, inauguración de una casa, y la Hanukkah del Beit HaMikdash fue realmente una reinauguración. ¿Por qué? Porque fue profanado. ¿Profanado cómo? Metieron cerdo. Sacrificaron cerdo dentro del templo por causa de los griegos, por imposición griega. Y eso causó impureza al Beit HaMikdash. El altar fue profanado. ¿Y qué hicieron los valientes macabeos? Lo que lo hicieron fue limpiar el templo. Y como la purificación es un ritual que en el caso de la mujer, en el caso del metzorá, del leproso, del impuro, y en el caso de la ordenación de los Kohanim, tomaba 7 días, y solo en el 8º es que la cosa se consideraba completa. Tenía que esperar el 8º. Aunque la sumersión del ex leproso tenía que ser en la tarde del 7º día. Pero él tenía que esperar la puesta del sol, y entrando el 8º era cuando él se completaba. Entonces, ellos hicieron la limpieza del Beit HaMikdash, y en el 8º, Hashem, ellos consideraron, terminó la tarea. Y Hashem contribuyó con el milagro de la provisión para que pudieran hacer los 8 días, para que hubiera alumbrado en la casa durante los 8 días. ¿Y qué fue que causó la profanación del templo? La presencia de animales inmundos. ¿Qué puede causar la profanación del templo? Ese templo que constituimos cada uno de nosotros, donde habita la presencia de Hashem. O sea que la comida, si como no como lo que permitió Hashem, tiene mucho que ver con nuestra santidad. Santidad no es solamente evitar mentiras, evitar pleitos, evitar pecados. Santidad implica en no meter en el santuario, en el cuerpo, aquello que pudiera profanar.
Así que cuando usted vaya a comprar sus alimentos, asegúrese de que no está comprando cosas que Hashem prohibió. A veces parecen las cosas. Hay cosas que me encantan, ¿sabe? A mí me gustan mucho las longanizas fritas, son ricas, ¿no? Algunas veces no vi muy bien lo que estaba comprando y tuve que llegar en la casa y botar en la basura. Ya había abierto todo a la basura, al tacho. Porque el mayor perjuicio no es perder los valores de aquello. Mayor perjuicio es introducir en el tabernáculo cosas abominables, cosas que pudiera profanarlo. Entonces, la santidad de Hashem y nuestra santidad está en juego cuando nosotros ofrecemos sacrificio, ofrecer lo que Hashem ha pedido de nosotros. Por cuestión de santidad, nosotros vamos a servirle como Él nos ha instruido que hagamos. Las invenciones, la modernidad, es perder el foco de la Torah, la intención de la Torah, la intención del Eterno. Si salimos de aquello, entonces nuestro culto no tendría sentido. Amén. Que Hashem nos bendiga.